Seguimos purificándonos por medio del encuentro con Jesús, por medio del encuentro con su palabra y sobre todo por el encuentro máximo de todo cristiano, que es celebrar en su corazón la Santa Eucaristía, que esa es la mejor forma de purificación y eso es lo que buscamos cada día nosotros como cristianos católicos, purificarnos para ser perfectos como el Padre, es decir, ser santos. Todos en nuestro actuar, en nuestro caminar de cada día, iluminados por la palabra de Jesús, nos dejamos guiar por Él para alcanzar la santidad. Hoy en las lecturas hay algo bien marcado para todo aquel que sigue los caminos del Señor, aquel que verdaderamente desde que da ese sí al Señor, ese sí generoso, ese sí amoroso, debe de practicar todos los días. Y ese elemento que debe de tener muy marcado en su vida. ¿Y cuál es? Es el servicio. El servicio. Nosotros, los cristianos católicos, que confiamos y creemos en el Señor Jesús, debemos de ser servidores de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es el mismo Jesús. Por eso el término sinónimo de servidor es poder. Dios es todopoderoso, pero Dios es servidor de todos. Todo aquel que tiene poder se vuelve servidor. Y nosotros desde que damos el sí generoso a Cristo, el Señor nos dota de su gracia, nos dota de la fuerza de su poder. Y ese poder pues no es otro que el servicio. Lastimosamente en nuestro tiempo el poder en los países, quienes están en el poder no lo utilizan para servir a los demás, sino más bien para servirse a sí mismo. Y esa es una forma de alcanzar la santidad, servir a los demás con entrega y con amor. Es por eso que en el Evangelio de hoy, Jesús hoy nos presenta dos formas de situarnos en el mundo: dominar o servir. ¿En cuál de estas dos formas nosotros nos vamos a ubicar? ¿En el que queremos guiar a nuestra manera a los demás o queremos servir en la manera que Cristo nos invita? Los fuertes y poderosos disponen de sus súbditos como si fuesen sus amos. Jesús les propone a los suyos un estilo de vida muy marcado por el servicio y el dar la vida por los demás tal y como Él lo ha hecho. Servir. El Señor Jesús sirvió al Padre hasta el final. Y nosotros desde nuestro bautismo estamos llamados a ser servidores de los demás, a ser instrumentos del Espíritu Santo, a buscar la santidad mía, pero también buscando la santidad de los demás. Y eso se resume en servicio. Como lo decía al principio, servidores de la palabra encarnada que es el mismo Jesús. Pero para poder servir a Jesús, yo primero debo de conocer a Jesús, debo de estar con el Maestro, debo de escuchar su palabra, no porque otros me lo digan, sino que yo debo de tener una experiencia, un encuentro real con el Señor Jesús. Y eso solo lo vamos a obtener por medio de la oración, porque la oración es la comunión perfecta con el Señor, es el diálogo perfecto con el Señor. Escucho al Señor y también yo me dirijo a Él. Ahí se hace una auténtica comunidad, una auténtica fraternidad. Y eso es lo que debemos cada día nosotros poner en práctica para poder ser servidores. Porque el servidor debe de conocer a quien le sirve. Y nosotros a quien le servimos, hermanos, es a Jesús. Por eso debemos de conocerlo. Servidores de Jesús, servidores de la palabra, servidores del Evangelio, servidores de la buena nueva de Dios. Esos somos nosotros los cristianos católicos. Esos somos los cristianos católicos. O los que todavía no lo ponen en práctica deberían de retomarlo de ahora en adelante, porque a eso nos llama el Señor, el poder de servir a los demás con amor. No es fácil superar las tendencias a hacernos servir y tener poder sobre los demás. Necesitamos, por tanto, para ser servidores un camino de conversión, para cambiar ese afán de dominar por el servicio y el de dar la vida. Es decir, cambiar eso de que nosotros queremos controlar a todo el mundo, sino más bien ser servidores de los demás.
Pero para ser servidores necesitamos hacer un camino de conversión. Y este tiempo de Cuaresma es para eso, camino de conversión. ¿Qué es la conversión? Decíamos hace un tiempo, es el restablecimiento de la comunión eclesial. Es el restablecimiento de la comunión con Jesús. En otras palabras, es escuchar la voz de Dios y al mismo tiempo hacer su voluntad. Eso es la conversión. Y automáticamente la palabra de Dios me hace a mí ser servidor de los demás, servidor de los demás. El viacrucis que practicamos durante este tiempo de Cuaresma es un buen ejercicio que se nos propone, porque es un camino de conversión. Contemplamos a Jesús en los diferentes pasos de su pasión y de su muerte, el servicio total para la salvación nuestra, para alcanzar la santidad nuestra, para liberarnos de nuestros pecados. Jesús lo hizo en la cruz. Jesús lo hizo camino a la cruz. Jesús lo hizo resucitando. El servicio perfecto está reflejado entonces en la persona de Jesús. Por eso nosotros debemos de conocer a Jesús, para así servir a ejemplo de Jesús. Recuerden que nosotros debemos de ser otros Cristos aquí en la tierra. Y el ser otros Cristos aquí en la tierra implica dejarse poseer y transformar por Él. Y una vez que yo me dejo poseer y transformar por Él, yo le estoy conociendo. Y lo que Él me vaya indicando a través de ese conocerlo con mi fe, yo lo voy a compartir con los demás. Y ese compartir se refleja en esa frase, servicio a los demás. Jesús sirvió ¿para qué? Para santificarnos a nosotros. Entonces nosotros sirvamos también para santificarnos, porque eso es lo que buscamos cada día, llegar a ese buen puerto que vamos a encontrar muchas mareas que no nos van a permitir muchas veces llegar, y a veces esas mareas van a estar tan fuertes que nos van a desviar el camino, pero ahí nosotros debemos de ser perseverantes en la oración para al final llegar para llegar a ese buen puerto que es la santidad. Jeremías padeció persecución por ser fiel a la llamada profética, y también la coherencia con los planes de Dios le llevó a Jesús hasta la cruz. Ven, todo aquel que sirve al Señor, todo aquel que se entrega al Señor va a tener muchas tentaciones y muchos obstáculos. ¿Por qué? Porque esto no le agrada al tentador. Aquella persona que se dedica de corazón al servicio, el tentador va a estar ahí en cada momento tratando de hacerlo caer. Entre más cerca del Señor se está, más tentaciones van a ocurrir. Pero es en esos momentos que nosotros debemos de fortalecernos en la oración. En la oración, porque es que en la oración nos unimos a Jesús. La oración comunitaria y la oración personal. Esto de perseverar en la oración, ¿a qué nos lleva? A la fidelidad a la vocación. No es fácil de comprender, sobre todo cuando hay momentos de dificultades grandes. Hay momentos de dificultades grandes, y porque muchos se dicen, ¿y por qué me pasa esto a mí si yo ando en los caminos del Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasó a aquellas personas? A veces nos dedicamos a aquellas personas que no andan en los caminos del Señor. ¿Y por qué a mí? Recuerde que entre más cerca del Señor estamos, más tentaciones nos van a surgir. Y usted dele gracias a Dios, porque a través de esas tentaciones, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a purificar. En cada tentación se nos muestra también un camino de purificación. La incomprensión y la persecución han sido una constante a lo largo de la historia del cristianismo. Es decir, la tentación ha permanecido siempre. Ayer y hoy muchos hombres y mujeres fueron incomprendidos en su fidelidad a la muerte y sufrieron desprecios, humillaciones, calumnias e incluso la muerte. ¿Hasta dónde tiene que llegar el servicio? Incluso hasta morir por defender y servir a Jesús. Morir y defender en el servicio de Jesús. Y hay muchos cristianos nuestros que siguen muriendo a causa del Evangelio, porque sí en su corazón tienen bien marcado el servicio a Jesús, que no les importa entregar hasta el final su vida. Y ese es el testimonio que nosotros debemos de seguir. Esos ejemplos son los que debemos de seguir día a día. Nunca ha sido fácil seguir a Jesús, nunca ha sido fácil seguir al Maestro. Y hoy también tenemos nuestras dificultades, y muchas veces nos resulta complicado mantener nuestra opción por el servicio, incluso a quienes no nos comprenden. Esta fidelidad se aprende en la práctica de cada día. Si no practicamos la fidelidad y el servicio, no vamos a aprender nunca a ser servidores.
En las cosas pequeñas de todos los días. Recuerden que el Papa Francisco nos dice, en lo que yo haga en mi vida cotidiana, a través de esas cosas pequeñas y sencillas, también puedo alcanzar la santidad. Porque cada día trae su afán, y el que es de fiar en lo pequeño será de fiar en las cosas importantes, dice Jesús. El que es fiel en lo poco, Él le confiará siempre más. El que sirve cada día con amor, el Señor estará allí acompañándolo. Cuando uno se decide a poner en práctica el servicio tal como Jesús lo propone, se da cuenta de que Él no vive para servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y de que ha encontrado el sentido y la razón de su vida. Experimentamos nosotros entonces cuando amamos la dicha que hay cuando servimos a los demás de corazón. Hay una dicha maravillosa y ver el bien que se le hace a los demás. Ese bien que debe de ponerse en práctica todos los días. Entonces, por tanto, con razón alguien ha dicho, servir con amor es el boleto al cielo. Servir con amor. Amor, ¿quién es el amor? Es el Padre. Dios Padre es amor. Entonces, servir con el amor de Dios, que lo encontramos en las Sagradas Escrituras, la Sagrada Escritura, que es el libro del amor por excelencia reflejado de Dios hacia el hombre. Quien sirve con ese amor que el Padre nos ha dado y lo compartimos con los demás, es el boleto directo al cielo. Vivamos entonces, hermanos, en el amor, y lo que vamos a alcanzar es la santidad. Amor que se refleja cada día a través del servicio. Solo el que sirve ama. El que no sirve no tiene amor en su corazón. Y nosotros los cristianos estamos llamados siempre a amar. Y el Papa Francisco dice también, quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás. Ahí está el poder del servicio. Entonces evaluémonos en este día. ¿Queremos ser servidores de Jesús o queremos ser servidores para nosotros mismos? ¿Queremos ayudar a los demás a alcanzar la santidad? ¿Queremos hacer que nuestra comunidad sea fraterna, viva en el amor y en el servicio? Servicio que el Señor nos invita cada día a poder reflejar también con nuestro testimonio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.